Hay dos cosas que quiero pedirte, Nicolás. Y me tienes que decir que sí. Te voy a decir que sí. Tú solo dime de qué se trata y te voy a decir que sí. De nosotros. Y como siempre, de Victoria e Hilario Guanipa. Usted me dirá qué es lo que hay que hacer, patrón. Lo primero que hay que hacer es sacarlo de la cueva. Y yo mañana te digo qué vamos a hacer con Nicolás del Casal. Vaya pues, Moncho. Sí, será. Permiso. ¿Qué pasa, Moncho? ¿Qué pasa, Moncho? ¿Estás viendo un espanto o qué? Nada de eso, patrón. Pareció haber visto a alguien, pero... Mira, Moncho, recuerda que tú estás en prueba. Y yo quiero ver esto mañana. Y quiero que lo hagas bien. Porque yo quiero saber si puedo confiar en ti de nuevo. ¿Entendido? Entendido, patrón. Vaya, pues. Permiso. Victoria nos llamó ladrones, Nicolás. Vino a quemar mi casa. Y encima de eso nos llama ladrones. Florencia, tú no te mereces la rabia de nadie. Y mucho menos por algo con lo que tú no tuviste nada que ver. Eso no es culpa tuya. Pero lo que sí sigue estando raro es que Hilario haya aceptado ceder esos lotes de tierra tan importantes de Cantarrana. Bueno, yo creo que cualquiera hubiese aceptado eso antes que perderlo todo, ¿no crees? Además, al fin de cuentas, tu tía le devolvió Cantarrana y legalmente no estaba obligada. Bueno, me imagino que lo que me quieres decir tiene que ver con eso que pasó, ¿no? Sí, Nicolás, escúchame. Al menos en esto. Yo quiero que te olvides de la pelea que tienes con tu tía y que, por favor, no abandones estas tierras. ¿Qué tiene que ver eso con lo que pasó esta mañana? Que yo no voy a salir huyendo de Cantarrana porque Victoria me mandó. Si ella no puede aceptar que tú y yo estamos juntos y que ahora somos dueños de una parte de Cantarrana que ahora no es de ella, entonces la que tiene que salir huyendo es Victoria, no yo. Florencia, entiende una cosa. Alejarnos de aquí no es huir. Para ellos sí. Los Guanipa lo van a sentir así, Nicolás. Además, tú siempre me dijiste que tú querías que tu hacienda fuera la mejor del llano, ¿no es así? Bueno, pues entonces tú y yo vamos a trabajar para eso, a pesar de ellos. Bueno, está bien, pero tú me dijiste que eran dos cosas las que me querías pedir, ¿no? Sí. También quiero que nos casemos por la iglesia, pero no todavía. Entonces, ¿cuándo? Cuando tú sientas que estás a mi lado porque me amas de verdad, Nicolás. Yo sé que ese momento no ha llegado todavía, pero cuando llegue, tú y yo lo vamos a saber, Nicolás. Y la razón por la que te casaste conmigo ayer ya no nos va a importar. ¿Había alguien más aquí contigo, papá? Sí, Moncho. ¿Y qué hacía él aquí contigo a estas horas? Bueno, estábamos arreglando unas cosas nuevas para el ordeño de mañana. Yo después te explico. Ya. Pero me voy a acostar. Porque el que no madruga no coge agua clara o lo madrugan. Buenas noches para las dos. No soltó prenda de nada de lo que escuchamos que habló con Moncho. Quedamos en las mismas. Ni tan en las mismas. Fíjate que mi papá no me quiso decir qué es lo que él va a hablar con Florencia. Eso quiere decir que hay algo que yo tengo que saber. Victoria, olvídate de esa gente y de lo que te quitaron, ¿o no? Tú misma dijiste que te habían hecho un favor. Ah, claro. Yo me tengo que conformar. Bueno, sí. Conformarse. Una palabra nueva en el diccionario de los Guanipa. Vamos a ver cuánto tardamos en aceptar que no la podemos aprender.
Bueno, floridos días. Para otra flor. Y no me tranque la puerta porque esa es mala educación hacerle eso a la visita. ¿Qué hace usted aquí, don Hilario? Bueno, yo sé que estas no son mis tierras y no tengo que estar por aquí. Pero yo voy a pasar por aquí siempre que se me antoje. Porque estas tierras van a ser de nuevo de Cantarrana. Y ahora solo me interesa quién me las quitó o me las robó. Don Hilario, por favor, váyase. Nicolás está por llegar y yo no quiero más problemas. No, no te preocupes. Todo el mundo está donde le toca. ¿O es que tú crees que yo voy a dejar pendiente lo que tengo contigo? ¿Mm? ¿Crees que sí? ¿Qué? Tu patrón. El que iba a encontrarme aquí era él, no a ti. Don Hilario está con su esposa. ¿La señora Adelaida está aquí? Mire, usted me permite que yo lo tutee, para explicarle mejor. ¿Cómo es eso que si te permito que me tutee, Moncho? Que don Hilario está con su esposa. Mejor dicho, con tu esposa. Y usted y aquí no se mueve, yo. Don Hilario, por favor, suélteme. No haga algo de lo que se pueda arrepentir después. La que se va a arrepentir eres tú de haberle alado la cola al innombrable. ¿Por qué no quieres que me acerque a ti así? ¿Tienes ve? ¿Por qué no quieres que me acerque a ti? ¿Ah? ¿Te acuerdas cuando fuiste al hotel? ¿Ah? Que yo te dije que no había un hombre que te quisiera más que yo. Y me besaste. ¿Tú te acuerdas? Don Hilario, por favor, suélteme. Me está haciendo daño, por favor. ¿Por qué lo hiciste? ¿Porque pensabas que estabas enamorada de mí? ¿Porque te salvé de Zambrano? ¿Ah? ¿O porque me quitaste el pedazo de tierra de Cantarrana? ¡Ya! ¿Por qué? ¡Ya! ¡Cállese! ¡Ya eso pasó! ¿No te acuerdas? Que yo tuve que entregar la hacienda completa. ¿Ah? Porque te iban a llevar a la cárcel. ¿Ah? ¿No te acuerdas? Ya, por favor. Y ahora te pones cómplice. Y me devuelven la hacienda incompleta. ¡Ya! ¡Ya! Por favor, don Hilario, ya. No me torture así. Florencia tiene razón, don Hilario. Victoria. No le pregunte más cosas a esta mujer. Porque parece que aquí el único que tiene que dar explicaciones es usted. Haz lo que te dé la gana, Moncho. Si quieres, dispárame. Pero yo no me voy a quedar aquí a verte esa cara de marioneta que tienes. Me voy a buscar a Florencia. Vaya, pues. ¿Qué significa esto, Moncho? Mire, amigo, no sea bruto. Usted quiere dejar a esa pobre muchacha viuda. Ninguno de estos hombres tiene el valor de disparar esa arma que tienen en la mano. Y usted se va a arriesgar a averiguarlo, ¿no? Mire, yo no creo que Florencia se merezca esto. Y no se preocupe, que aquí no le va a pasar nada de lo que no se pueda recuperar. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Victoria, hija. No me mires así que... No trates de defenderte, papá. Cuidadito. Porque ya yo escuché demasiadas cosas. Aunque si tú me repites una en mi cara, no me caería nada mal. A ver si tienes el valor. Y si me lo dicen los dos en coro, muchísimo mejor. ¡Ya basta! Ustedes no tienen derecho a hacerme sentir así. Así que, por favor, se van de aquí de una vez. No te la des de muchachita atormentada. Ahora, porque yo sé que tú no nos estás botando de aquí por eso. Tú nos estás botando de aquí por miedo. Por miedo a que llegue Nicolás. Pero tranquila. Tranquila que Nicolás no va a llegar. ¿Cómo que no va a llegar? ¿Por qué dices eso? Porque resulta que tú te metiste con este señor. Y este señor hace lo que sea para conseguir lo que quiere. Y resulta que este señor quería verse a sola con la mujer por la que perdió los papeles. ¿No es así, don Hilario? Victoria, vámonos. Ya va, un momento.
¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está Nicolás? Esta tierra que estás pisando es mi tierra. Yo no me voy de la tierra que es mía. Usted es terco, ¿no? Mire, entienda que lo que don Hilario quiere es que ustedes se olviden de todo esto y que no se le atraviesen en el camino para que él se olvide de ustedes. Porque lo que don Hilario quiere es no verle la cara a usted más nunca. Hilario le ha hecho daño. Le ha hecho mucho daño. Y hace de cobarde como tú. ¡Conmigo se equivocó! Esta flor, yo me la conseguí en el camino. Ella insiste que es más bella que tú. Y yo dije, bueno, antes de ir al trabajo pasamos por casa de Adelaida y lo comprobamos en persona y en flor. Y ahora es para ti, porque ese era el trato si ella perdía. Dios mío, qué hombre tan adulante. No lo puedo creer. Yo no debería creerte a ti ni la hora. Pues entonces esta noche, cuando te llame, cuando venga a buscarte, no me preguntes la hora, porque te vengo a buscar para que vayamos a cenar tú y yo. Ah, sí. ¿A cenar por qué? Bueno, para Ay, celebrar que ¿a hay celebrar? momentos bonitos. ¿Y qué tenemos en que la vida, celebrar? A ver. que hay momentos muy bonitos en la vida, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Me estás empezando a convencer de eso. Ah, bueno, perfecto. Entonces esta noche te vengo a buscar, vienes a cenar conmigo y ¿Y? te dejas consentir y ¿Y? cada segundo que pasemos juntos tú y yo lo guardamos como un tesoro. Ese va a ser nuestro tesoro, el tuyo y el mío. La extensión de tu camino es mi destino. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Por invitarte a cenar. Mira, ¿qué tiene de especial cenar? Yo ceno todos los días. ¿Tú no? Gracias porque si tú no hubieras aparecido en mi historia de esta manera, yo hubiera creído para siempre que despertarse era vivir esperando cada nueva cosa terrible. Y ahora todo eso me parece tan lejano, de verdad tan lejano, que me parece increíble que alguna vez existió. Caramba, y qué bueno que decidí seguirte, papá. Qué sabroso. Qué sabroso se siente verle la cara a la verdad sin que se la puedan tapar. Usted responde por la vida de mi esposo, don Hilario. Y yo no voy a tener miedo si usted se atreve a hacerle algo. Tu esposo no se va a morir. Eso es lo que más te conviene a ti. Y no lo digo porque me importe Nicolás. Porque ese hombre no se merece ni siquiera que yo mencione su nombre. Lo digo, papá, porque si a tus hombres se les ocurre hacerle algo a Nicolás por lo que después tú puedas ir preso, yo no te voy a defender. Victoria, ¿cómo explicarte? Yo lo único que tengo que entender, lo único, es que yo no tengo que andar defendiendo al hombre que me engañó 1000 veces, a mi mamá y a mí. Que yo no tengo por qué estar defendiendo al hombre que yo creía que él me quería más que a nada en el mundo, como yo a él. Al hombre, al amor que yo pensaba que me bastaba para todo en la vida. Victoria, pero ese amor está aquí. Y es tuyo y siempre va a estar aquí. No, no. Porque de pronto ese amor se esfumó. Y ahora también de pronto me quedé sin él. ¿Y ahora qué hago, Florencia? Yo que te vi sonriendo. Y ahora me toca verte llorar. Y ni siquiera ese llanto puedo decir que es mío. Ahora nada, don Hilario. Ahora váyase y busque a su hija. Entienda cómo son las cosas. No pierda a su hija por mí, porque a mí nunca me va a tener.
cosas que tú no puedes entender. Hay cosas que yo no puedo entender y no voy a entender jamás, papá. Porque resulta que tú me hiciste sentir a mí que tú habías sacrificado mi casa, mi mundo, por mi libertad. Y resulta que no. Resulta que lo hiciste por la mujer por la que estabas antojado. ¡No! ¡No! ¡Fue para salvar a las dos! ¡Ay! Fernanda me chantajeó con cosas para destrozarlas. A las dos, ¿entiende? No te equivoques en las respuestas tan feo, Hilario Guanipa. Y no se te ocurra decir las dos y referirte a ella y a mí. No se te ocurra poner a Florencia en mi mismo nivel. ¡En nada! Yo no te estoy poniendo en el mismo nivel. Porque tú eres mi hija. Tú eres mi vida. Tú eres mi centro. ¿Ah, sí? Pero qué rápido se te olvida eso, papá. No, Victoria. Tú eres lo más puro que yo tengo en mi corazón, Victoria. Y es que tienes tan mala memoria. Tan mala. Que cuando yo vine a decirte que si yo me enteraba por casualidad que tú estabas enredado con Florencia, si yo me enteraba, me ibas a perder. ¿Y qué fue lo que hiciste? Mira lo que hiciste. Ahora dime. Dime cuál es tu centro. Dime quién es tu centro, dime. Tú, Victoria, tú. No. Tu centro eres tú. Y todo lo que quieres para ti. Y gracias a ti, otra vez, me quedé sin nada. Nicolás, ¿cómo pudieron? No tengo nada, tranquila, no pasó nada. Ya, tranquila, yo veo. Eso no es importante ahorita. Florencia, ya te dije que eso no es importante. ¿Qué te hizo Hilario? Yo voy a curarte esas heridas, ya tú vas a ver Te que... dije que no es importante. Dime qué te hizo Hilario. Porque si no me dices, entonces ya sé qué fue lo que pasó. Nicolás, ¿qué vas a hacer? ¿Para dónde vas? A buscar al monstruo de Cantarrana. A ponerle fin a la vida de abuso de Hilario Guanipa. Deja, Genara. Yo puedo sola. Yo sé que puedo sola. No me abras la puerta si no la tumbo. Victoria, yo creo que deberías de abrir. Es tu papá. ¿Qué? ¿Lo vas a defender? ¿Lo vas a defender porque si es así eres tú la que se va a salir de mi cuarto? ¿O es que ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó todo lo que te conté? No se me olvidó nada. Y bueno, a lo mejor don Hilario cometió un error, pero es tu papá, Victoria. ¿Ah? A ti no se te puede meter en la cabeza que él te haga algo a ti. Ah, no. Tú sabes lo que haces. ¿Para dónde vas tú con esa maleta? A un sitio donde esté bien lejos de ti. Porque tenerte cerca, papá, me hace demasiado daño. ¿Qué tengo que hacer? Genara me estaba diciendo que te perdone. Pero es que tú ni siquiera me has pedido perdón. Pero es que no tengo sangre en las venas para pedirte perdón. Pero te lo imploro. Ah, por lo menos sabes que tienes que implorar. Yo sé que tengo que pedirte perdón a ti, a tu mamá y a mí mismo. Exactamente, papá. A ti mismo. Por haber pisoteado todo lo que tenías. Yo sé que tengo que pedirle perdón a mi padre por haber hecho lo que hice con la tierra, que tanto creyó como yo. Pero yo no sé en qué me enredé.
No sé, a Florencia la puse a hacer, Papá, yo yo no te sé. voy a agradecer que tengas por lo menos la delicadeza de no mencionar a esa mujer delante de mí. Es más, yo ni siquiera te voy a pedir que no la vuelvas a nombrar. Porque a mí no me importa nada de lo que tú hagas. Mira, mi amor. Mira, papá, cuando yo sospechaba que tú te ibas a enredar con Florencia, yo no pensé que esto iba a ser así. Yo no sabía que tú ibas a conseguir la forma de humillarme a mí, a ti, a tu familia. Tanto, tanto, que no puedo evitar verte la cara y llenarme de rabia al sentir que tú eres mi papá. Nicolás, ¿qué locura es esta? ¿Tú no eres así? Tú no puedes salir con una pistola a matar a un hombre por quién sabe qué cosa tienes en la cabeza. Florencia, yo voy a buscar a Hilario con la policía para meterlo preso, para que pague por lo que te hizo. Pero si se resiste, es mucho mejor. Así me va a dar una excusa para acabar con él de una vez por todas. Nicolás, por favor, créeme. No pasó nada. Don Hilario no me hizo nada. Florencia, tú no tienes por qué mentir. Moncho me lo dijo todo. Moncho se encargó de decírmelo cuando me daba el fulano en cargo. Que le mandó Hilario. El recado de que nos fuéramos de los Amanes. Bueno, sí. Sí, es verdad. Don Hilario vino para acá, pero vino para insistirme con lo mismo, Nicolás. Para decirme que si Moncho no te convencía, que lo hiciera yo. Pero él no se atrevió a tocarme. Florencia, tú no tienes por qué mentir. No tienes que mentir para evitar lo que yo pueda hacer. Y mucho menos para lo que yo pueda sentir. Yo voy a hacer que Hilario pague. Hilario Guanipa tiene muchas cosas que pagarle a la vida, Nicolás. Pero hoy, aquí, a mí, no me hizo nada. Nicolás, recuerda que él me salvó de un hombre que quería hacerme lo que tú piensas que me hizo Hilario a mí. Júrame que no te hizo nada. Júrame que me estás diciendo la verdad. Te lo juro, Nicolás. Mira, yo no quiero más tragedias. Yo lo único que quiero es ser feliz contigo. Y lo vamos a hacer. Ahora más que nunca nos vamos a huir de aquí. Porque desde aquí vamos a ver caer justo frente a nosotros a Hilario Guanipa. Ay, mira, ¿será que esas flores de mi ramo que me regaló Carlos Hansen? Porque ahora últimamente me lo están destrozando todo el mundo. No, señor. Esta flor tan hermosa que tú ves aquí me la regaló Carlos Hansen a mí. Ay, no puede ser. Cuéntamelo todo. ¿Será que van a salir? Bueno, no me dijo nada, pero yo me imagino que sí. Yo me imagino que esta noche va a ser extraordinaria. Ay, mi amor, entonces te vas a tener que cambiar esos trapitos y ponerte bella para salir con el buen mozo de Carlos Hansen. Y la cosa es que yo no tengo, no sé, el único vestidito bonito que tengo es ese que me puse el otro día, ¿sabes? El que es así bien bonito que me puse el día ese que vino después Hilario a buscarme y terminé yo en Cantarrana. No. Cancelado y transmutado. Mi amor, ese vestido lo que te puede traer es mala suerte. Ay, Isaura, por el amor de Dios, qué disparate estás diciendo. ¿Cómo un vestido te va a estar trayendo mala suerte? Bueno, entonces Por le favor. decimos a Carmencita que te haga la carta astral del vestidito. Y te darás cuenta que ese vestidito, todas esas mujeres que usaron esas telas, mi amor, le fue malísimo, Mira, malísimo. Isaura, ni se te ocurra, por favor, ni se te ocurra repetir esto. Y mucho menos a mi mamá. Dame el favor. Ay, bueno, está bien, tranquilízate. Mira, tú sabes que yo soy, mira, una tumba. Sí, claro, una tumba con teléfono. No, mira, de verdad, ya es demasiado con que lo sepas tú. Esto no puede saberlo más nadie. Ay, sí, yo sé, mi amor. Entonces, mira, disfruta ese amor tan bello que te está dando la vida, ese amor así tan bello, tan romántico que te está dando Carlos Hansen, ¿sí? Dime, ¿a qué le tienes tu miedo? Ay, no sé. ¿Será miedo a pensar que esto tan bello no me puede estar pasando a mí? Ay, pero cada día me convenzo de que sí me está pasando. ¿Qué te parece la camisa que me compré para ir a la cena? Los colores son demasiado, ¿verdad? Demasiado. ¿Qué?
No te preocupes, Yosmir, queda tiempo para ir a cambiarla. Todavía no sabemos cuándo va a ser la cena porque hay que esperar a Florencia y a Nicolás. Pero, ¿qué pasó, mi muñequita? ¿No te gustó la camisa? Es que está en oferta y era bonita. No, Yosmir, no es que no me gustó, es solo que es una camisa muy... Ay, Yosmir, de verdad, mira, vamos al centro comercial y yo te escojo una, ¿sí? Pero a ti quién te entiende, ¿ah? Ahora tú me vas a imponer tu gusto cuando te la pasas diciéndome que uno tiene que ser uno mismo. Ay, Yosmir, es que no tiene nada de malo que seas tú mismo, pero un poquito mejor vestido. Además, créeme que te conviene no darle tanto material a mi mamá para que te corte esa cabeza en la cena. Pero mira lo simpático que yo soy, ¿ah? Tu mamá va a caer rendida cuando vea los encantos de su yerno perfecto. Es que, de verdad que yo soy demasiado irresistible a veces. Sí, irresistibilísimo, ven. Pero entonces, ¿qué es lo que te da miedo? Yosmir, mira, yo lo que quiero es que después de esta cena con mi familia no seas tú el que cambie de opinión y decidas olvidarte de mí. Es que yo ando pendiente de con esa chica platicar. Así que escúchame, que te voy a demostrar que contigo yo no voy a jugar. Así que escúchame, solo te quiero llevar a algún lugar y por ahí vas. Es demasiado tarde para que Eugenia esté en la calle. Y más sabiendo con quién anda. No exageres, Fernanda. Ni siquiera es la hora de cenar. Además, Eugenia tiene el derecho de cenar afuera con quien quiera. De vez en cuando. Antonieta, mi amor, si tu hermana Eugenia no se digna en llegar, entonces nosotros cenaremos. No, mamá, cenen ustedes. Yo no voy a cenar hoy aquí tampoco. ¿Cómo? Antonieta, por favor. ¿Y entonces, para dónde vas tú? ¿Con quién vas a salir? Con nadie, mamá. Con nadie. Eso no importa. Con nadie no es la respuesta, Antonieta. Yo estoy preocupada por tu hermana. Y tú, últimamente, mi vida, estás muy frágil. Bueno, está bien, mamá. Voy a salir con Felipe. ¿Contenta? No sabes cuánto. De verdad, mi vida, me encanta que hayas retomado tu vida otra vez. Pero ya sabes, disfruta sanamente. No tomes de más. ¿Entendido? Yo voy a dejar de beber el día que tú lo hagas. Tú puedes insistir lo que sea en el tema de Eugenia. Pero tienes que estar consciente de que nuestras hijas, la que debe preocuparnos es Antonieta. Tranquilo, Leopoldo. Antonieta va a estar bien. Si Felipe la vino a buscar, quiere decir que todo va por el carril por donde debe ir. Pues lamento decirte que Antonieta no salió con Felipe. ¿Y tú por qué dices eso? Bueno, porque yo acabo de verla montarse en el carro de Jonás. Ya va, que arde, ya va. Ay, no arde, aguanta. Ah, claro, porque no eres tú, ¿verdad? Una risa porque los hombres se la tiran de machotes y no pueden ver un algodón con alcohol porque se les sale el niñito asustado que llevan por dentro. A ver, aguanta aquí. Ya, no, algodón. ¿En qué piensas? Ay, Florencia. En que así tú me hayas rogado hoy que yo no fuera a buscar a Hilario. Ya va. Va a llegar el día en que nosotros nos vamos a encontrar. Porque entre él y yo no va a dejar de correr la sangre. Como no ha pasado desde que él se le ocurrió la brillante idea de mandar a matar a mi papá. Nicolás, ¿qué pasaría si don Hilario no mató a tu papá? ¿Qué está pasando contigo, Florencia? ¿Por qué tú estás defendiendo tanto a Hilario últimamente? No es que quiera defenderlo, Nicolás, sino que simplemente si no fue él que mató a tu papá, me parece que no es buena idea acusarlo de eso nuevamente, ¿no? Yo sé que Hilario mató a mi papá. Y tú también lo sabes. No tengo pruebas, pero todo el mundo lo sabe. Hilario lo sabe, hasta Victoria lo sabe. Y ahora parece sentirse orgullosa como su papá de haber hecho eso. Está bien. Si tú piensas que eso te puede ayudar a entender por qué Victoria y tú no están juntos, pues... No solamente eso. También me va a ayudar a entender que Hilario no se va a resignar a verme vivo. Recordándole con mi presencia que el hijo de Jaimito del Casal al final pudo más que él. Antonieta salió con Jonás. ¿Cómo?
Salió con Jonás. Pero bueno, Antonieta... Mire, está bien, señora Fernanda. Sí, eso puede ser algo horrible, pero usted me sacó a mí de mi casa y me metió ese susto nada más porque Antonieta salió con Jonás. Felipe, yo no quiero que mi hija siga sufriendo. Por eso te llamé. Por favor, tú tienes que hacer algo para ayudarla. Nosotros no podemos esperar a que Antonieta se sumerja en el alcohol y... Mire, señora Fernanda, de verdad, yo también quiero lo mejor para Antonieta. Pero si usted de verdad la ama, usted tiene que hablar con ella, tiene que... Sí, pero ¿cómo me vas a decir que yo no amo a mi hija? Claro que la amo de verdad. Bueno, entonces usted tiene que convencerla de que yo no soy lo mejor para ella, señora Fernanda. Porque usted tiene razón. Antonieta no se merece sufrir más, no necesita más dolor. Y la verdad es que el camino entre ella y yo es de dolor y va a terminar siendo así. Nicolás, por favor, no abras la puerta. A esta hora de la noche nadie puede estar tocando por nada. No sé quién es Florencia. Una cosa es que tú no me hayas dejado ir a buscar a Hilario y otra muy distinta es que me tengas que esconder de él. Nicolás, por favor, te lo pido. Yo no quiero sufrir más. Florencia, vete al cuarto. Yo te prometo que después de que abra esa puerta, la persona que va a tener que llorar no va a ser tú. Ay, Dios mío, Carlos. Isaura como que tiene razón. Este vestido como que me da mala suerte. Y no, está bien así. Listo. ¿Aló? Ay, Carlos, mira, de verdad no sé ni cómo me sale la voz para pedirte disculpas. Me muero de la vergüenza. Lo que pasa es que Victoria se presentó con un rollo enorme y... Ay, perdóname por haber botado la noche así. No puedo, ni lo voy a hacer, porque la noche todavía no ha terminado. Pero tú debes estar harto de esperarme. Adelaida, asómate por la ventana. Vas a ver una limusina. Ese va a ser tu carruaje real. Si aceptas que te lleve a cenar, perfecto. Eso sí, no te vas a conseguir con el príncipe azul, sino con un mortal común y corriente como soy yo. Corre el frágil animal. Pero el restaurante no está cerrado ya. Bueno, mejor para nosotros. Mira, mejor de lo que yo había pensado. Si todavía quieres venir, te voy a esperar. Adelaida, mira, que soy yo el que quiere que la carroza no se convierta en una calabaza. Y tus ojos de aire puro. ¿De qué manera te tengo que pedir que no abras? ¡Abre, que moncho! Vengo solo y vengo en son de paz. ¿Cómo que son de paz, imbécil? ¿Qué son de paz, ah? ¿Tú quién eres tú para que vengas a estar tumbando la puerta así? Suéltame, Florencia. Mire, yo vine en son de paz. Vine buscando a don Hilario. ¿Qué pasó? ¿Vino? ¿Se fue? ¿Cómo que si vino y se fue? ¿Qué te pasa a ti, Moncho? Mire, don Hilario salió de su casa muy tomado. Y si no ha llegado, me preocupa más. Porque quién sabe dónde puede estar llenándose de más aguardiente para avivar la rabia esa que carga encima. Mira, yo te voy a aconsejar algo a ti. Es mejor que te salgas de todo esto. Quédate fuera. Porque si te dejo que sigas caminando, es porque eres tan poco hombre que no te puedo responsabilizar de lo que hiciste esta mañana. Mire, cállese y escuche. ¿Cómo que me calle, Moncho? Calle. Porque si vine aquí y porque estoy aquí, es porque yo no quiero más muertos. Y yo usted supe hasta cuándo pegarle. Pero don Hilario tomaba así como está. No va a saber cómo controlarse, yo. Pero qué cinismo el tuyo, chico. O sea, que también te tengo que agradecer que te preocupaste por mí. Mire, yo lo que no quiero es que don Hilario cometa una estupidez que nos vuelva a dejar sin patrón. Mire, háganme caso, mejor váyanse de aquí. Hágalo por Florencia. Llévesela lejos, porque ella no va a estar segura en esta tierra. Vámonos, Florencia. Vámonos, que te voy a acompañar hasta la casa del Morichal. Ya va, ¿cómo que me vas a acompañar? ¿Para dónde vas tú, Nicolás? Yo te voy a dejar en la casa del Morichal y voy a regresarme a esperar a Hilario. Vamos a tener de una vez por todas esa conversación que tantas ganas tenemos los dos que pase. Vamos. Nicolás. Bienvenida. Ya todos se fueron, así que yo le preparé esto, señora mía. Si usted me permite, ahora la voy a servir a usted y a su acompañante. Que resulta y acontece que soy yo mismo.
Buen provecho. Buen provecho. Ya va. Está delicioso. Con razón, me encantaba que fueras a Cantarrana, porque antes de irte siempre nos preparabas una cena así. Shh, aquí no se habla de pasado. La noche es única y el tiempo es aparte. ¿Qué pasó? Es Tomás, un amigo que llamé de emergencia. El horario de los que no están enamorados, como yo estoy de ti, no iba a sabotear el tiempo que tanto ha esperado por nosotros. Se te olvidaron otra vez las llaves, Jonás. Ahora, haz lo que me prometiste. ¿Qué haces tú con esta? ¿Qué se supone que le prometiste, Jonás? Llevo toda la noche escuchándole estupideces a Jonás sobre ti y sobre mí, Liliana. Pero a mí solo me vale lo que te diga a ti en tu cara. Así que ahora mismo vamos a ver qué tan hombre es este espécimen que nos encontramos tú y yo. Yo entiendo la rabia que tienes con tu papá, está bien. Pero la única razón del por qué eso se te está convirtiendo en odio y no simplemente en rabia es porque se trata de Florencia. Y es justamente lo que te tienes que sacar de la cabeza, Victoria. Por favor, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer si cada vez que trato de sacarla de mi vida, ella viene y me atropella con más fuerza? ¿Cómo? Mira, Florencia no va a poder contigo. ¿Tú sabes qué? Allá afuera hay apuestas y yo estoy apostando todo mi dinero por ti. Ay, deja. Necia. Yo no tengo rabia con Florencia solamente. Yo tengo rabia conmigo misma por dejarme engañar y por querer a la gente más de la cuenta, a esa gente que no se lo merecía. Clementina, ahora yo ni siquiera sé quién soy. Epa, claro que sabes. Ay, yo vivía para ser la digna hija de Hilario Guanipa. Y ahora no tengo ese cuento maravilloso de papá que yo me inventé. A partir de hoy, yo empiezo y termino en mí misma. Yo sigo escuchando esa música de lo más bonita, pero yo no sé si es la música o eres tú, pero me parece que estuviéramos en el cielo. Mira, el violinista se fue hace rato, así que... No puede ser, pero ya va, yo todavía siento esa música, lo más bonita aquí sonando en mi cabeza. No, señor, si se fue hace como... Dios bendito, mira la hora que es. Ya debe estar amaneciendo afuera, yo tengo que estar en mi casa, yo me tengo que ir. Problema, tú tienes un compromiso, una cita, algo. No, pero de todas maneras, estas no son horas de llegar a mi casa. No importa, mira, no importa la hora. La única diferencia va a ser una noche con día, pero ¿qué más da? Mira, vente conmigo. ¿Pero para dónde me vas a llevar? Tú únicamente confía en mí, confía en esto que tú y yo sabemos, que los dos no hemos tenido tiempo, que los dos no nos queremos separar. Que me lleva el verde sol de tierra ardiente. Repítemelo delante de ella, Jonás. Liliana, yo cometí un error. Yo tuve muchísimo miedo de lo que significaba pasar toda una vida con Antonieta, a pesar de todos nuestros problemas. Pero ahora siento pánico de pasar una vida sin ella. Esa es tu manera de agradecer todas las cosas que he hecho por ti, Jonás. No, Liliana, ¿Ah? escucha. Yo por ti
sentí una ilusión de una vida distinta. Pero es que aún sigo enamorado de Antonieta. Por eso te tengo que dejar. Gracias, Jonás. Eso era lo que quería escuchar. Sí, ahora vámonos, amor. No. Ningún vámonos, tú te quedas aquí. Ya te dije que eso era lo que yo quería escuchar. Ahora yo me voy en taxi porque no soporto verte la cara ni un segundo más. Antonieta. Yo entiendo. Yo sé que tú tienes que asegurar tu futuro económico. Pero ya ves que el mío está peor que el tuyo. Pero cuando te recuperes, gracias al dinero de Antonieta, llámame. Yo no te guardaré ni un poquito de rencor. Liliana, tú de verdad no puedes creer que yo quiero de verdad a Antonieta. A lo mejor sí. Pero si yo todavía tuviera dinero, te estuvieras admitiendo el amor como lo estás haciendo ahora mismo. ¿Te fijas? Ahora vete, Jonás. Ve, engaña a Antonieta y engáñate a ti mismo. Yo no te pienso molestar más. Total, conmigo o sin mí, tú nunca vas a lograr tenerla otra vez. ¡Nunca! ¡Vete! Bienvenida a bordo. ¡Ay! Esto parece un sueño, no lo puedo creer. Anoche estaba cenando contigo en un restaurante vacío y hoy de repente amanezco en la playa, en el mar, en un velero. Puede ser. Después vamos a ver quién de los dos está soñando. Mi papá siempre me lo decía. El mar en la mañana es una belleza. Y ahora lo puedo comprobar, ¿verdad que sí? ¿Viste? Que el tiempo de todo fue perfecto. Si hubiéramos cenado como dijimos que íbamos a cenar, no nos hubiera dado tiempo de que se nos hiciera de día y ver el mar por la mañana. Ella adivinó. No me importa no haber dormido toda la noche. Pero tengo que encontrarlos. Tengo que encontrar a don Hilario antes de que lo haga Nicolás. ¡Don Hilario! ¡Don Hilario! ¡Don Hilario, qué pasó! ¡Don Hilario! ¡Don Hilario, qué tiene! ¡Don Hilario!